Tu teléfono vibra. Lo coges en segundos, a menudo sin darte cuenta de lo que haces. La persona promedio ahora revisa su dispositivo 144 veces al día. Eso significa una vez cada 10 minutos, incluso mientras duerme. Lo que la mayoría no entiende es que esto no es un problema de fuerza de voluntad. Es un problema neurobiológico. El sistema de recompensa de tu cerebro ha sido recalibrado sistemáticamente por algoritmos de notificación diseñados específicamente para secuestrar tus vías de dopamina. La buena noticia: hay un reinicio fisiológico que funciona y solo toma 8 minutos. Pero antes de aprenderlo necesitas entender exactamente qué está sucediendo en tu cerebro y por qué esta técnica de respiración específica realmente revierte el daño. El neurocientífico observó cómo este fenómeno emergía como una sombra colectiva sobre la conciencia humana. En sus estudios sobre estados mentales alterados, reconoció que la tecnología no solo modificaba comportamientos superficiales. Estaba reescribiendo la arquitectura neuronal de las masas, creando una nueva forma de encarcelamiento que no requiere cadenas físicas. La verdadera prisión, solía decir en sus conferencias esotéricas, es la que llevas voluntariamente en el bolsillo, alimentándola con tu propia esencia vital, gota a gota, segundo a segundo. Cuando navegas por las redes sociales o revisas compulsivamente tu teléfono, tu cerebro libera dopamina anticipando la recompensa, a menudo incluso antes de que ocurra. Esto es radicalmente diferente de la dopamina que se libera al lograr logros genuinos. Se trata de la programación de recompensa variable, el mismo mecanismo que hace que las tragamonedas sean adictivas. Tu corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y el control de los impulsos, se debilita progresivamente a medida que tu cerebro prioriza los circuitos de búsqueda de recompensa. El neurocientífico describió este proceso como una alquimia invertida. Donde los antiguos buscaban transmutar el plomo en oro, explicó con una mirada penetrante. La tecnología moderna transmuta el oro en plomo, transforma la conciencia despierta, ese metal precioso de la existencia humana, en una sustancia densa y opaca, prisionera de la gravedad de la materia digital. Enseñó que cada notificación representa un robo microscópico de presencia, una fragmentación de la unidad esencial del ser. Lo que percibimos como conveniencia tecnológica es, de hecho, una hemorragia silenciosa de la fuerza vital que los teósofos llamaban prana. Con el tiempo, actividades cotidianas como leer un libro, conversar o permanecer en silencio empiezan a resultar poco estimulantes, porque ya no desencadenan el mismo impulso neuroquímico. Esto desemboca en lo que conocemos como niebla mental. Tu capacidad de atención se reduce. Te sientes motivado únicamente por la novedad y la estimulación. El trabajo rutinario parece imposible de realizar. Experimentas vibraciones fantasma. Tu cuerpo literalmente alucina con las notificaciones del teléfono porque tu sistema nervioso está preparado en un estado constante de excitación anticipatoria. Observen la cruel ironía. Solía provocar el neurocientífico en sus círculos de estudio. El dispositivo que promete conectarlos con el mundo entero, en realidad, los desconecta de la única dimensión que realmente importa, su yo interior. Explicó que cada interrupción digital no es una simple distracción momentánea, sino una ruptura en el continuo de la conciencia. Los antiguos místicos dedicaron décadas a la práctica de la atención sostenida. Ahora, esa misma capacidad está siendo sistemáticamente destruida en cuestión de meses. Esto no es debilidad, es tu sistema nervioso haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, pero atrapado en un ciclo del que no puede escapar por sí solo. La investigación es alarmante. Los estudios demuestran que quienes usan mucho el teléfono experimentan cambios mensurables en la densidad de materia gris, en las áreas responsables de la atención y el control de los impulsos. Tu cerebro no solo desarrolla un hábito, experimenta cambios estructurales que refuerzan la compulsión. La corteza prefrontal se vuelve menos activa
mientras que el sistema límbico, tu centro de búsqueda de recompensa emocional, se vuelve hiperactivo. El neurocientífico lo denominó involución neuronal programada. En sus conferencias más perspicaces, trazó paralelismos entre este fenómeno y las enseñanzas teosóficas sobre los ciclos evolutivos de la conciencia. La humanidad ha ascendido lentamente desde la materia densa a estados superiores de conciencia a lo largo de millones de años, explicó, con una comprensión que parecía trascender dimensiones en sus ojos. Pero en una sola generación, hemos creado una tecnología capaz de revertir este proceso, devolviendo la conciencia a las capas más primitivas del cerebro reptiliano. Enseñó que la corteza prefrontal representa el templo sagrado de la voluntad consciente, la sede de lo que los filósofos antiguos llamaban libre albedrío. Es la parte más reciente de la evolución del cerebro humano, la más refinada, la más sutil. Cuando esta estructura se debilita, no solo se pierde la capacidad de resistirse a consultar el teléfono, se pierde algo mucho más fundamental, la capacidad de elegir quién se es en cada momento. El verdadero yo, solía decir el neurocientífico, no es quien reacciona automáticamente a cada estímulo, sino quien permanece centrado en el observador silencioso tras todas las reacciones. La pregunta que resuena en este punto no es si eres adicto. La verdadera pregunta, la que el neurocientífico consideró la puerta de entrada a la auténtica transformación, es esta. ¿Recuerdas aún lo que es experimentar una hora entera de presencia ininterrumpida? Puedes recordar la sensación de pensamiento profundo y sostenido, ese estado en el que las ideas se despliegan orgánicamente como flores que se abren al sol. O esa capacidad se ha convertido en un recuerdo lejano, un eco de un estado de conciencia que quizás poseíste en el pasado, pero que ahora parece inalcanzable. Lo que hace que esta situación sea particularmente insidiosa, observó el neurocientífico, es que la degradación ocurre tan gradualmente que uno no percibe su propia transformación. Es como un músico que va perdiendo la audición poco a poco, nota a nota, hasta que un día ya no puede oír la sinfonía completa, solo fragmentos inconexos de sonido. Uno no se despierta una mañana completamente diferente. Uno se desliza imperceptiblemente, día tras día, hacia una versión de sí mismo cada vez más reactiva, menos consciente y más fragmentada. Pero aquí está la clave que separa la desesperación de la esperanza. El cerebro humano posee una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. Las mismas estructuras neuronales que han sido secuestradas pueden restaurarse. Las vías neuronales debilitadas pueden fortalecerse de nuevo. El templo puede reconstruirse. Y el neurocientífico descubrió, tras años de investigación, que combinaron la neurociencia moderna con antiguas prácticas contemplativas, que existe una técnica específica capaz de iniciar este proceso de restauración. 8 minutos. Ese es el tiempo que tarda en activarse el mecanismo de reinicio, pero lo que sucede en esos 8 minutos no es lo que imaginas. No se trata simplemente de respirar profundamente y relajarse. Se trata de acceder a un estado neurofisiológico muy específico que la mayoría de las personas nunca experimentan en la vida moderna. Un estado que los antiguos practicantes conocían bien, pero que la ciencia contemporánea apenas comienza a mapear y comprender. Lo que estás a punto de descubrir en la siguiente parte no es solo una técnica, es un portal para recuperar tu propia mente, un mapa para regresar al territorio de la plena conciencia que es tu derecho innato como ser humano. Pero primero, necesitas comprender por qué la respiración, entre todas las funciones fisiológicas, posee esta capacidad única de reprogramar tu sistema nervioso. La pregunta que permanece vibrando en el umbral de esta comprensión es: ¿estás preparado para descubrir lo que realmente significa volver a estar presente? No te está fallando la fuerza de voluntad. Tu neuroquímica ha sido alterada legítimamente. Pero esto es lo que la neurociencia también revela. El sistema nervioso es flexible. Puede reconfigurarse cuando recibe el estímulo adecuado. Y ese estímulo es la respiración.
El neurocientífico solía comenzar sus sesiones prácticas con una demostración sencilla que dejaba perplejos a sus alumnos. Les pedía que cerraran los ojos y contaran cuántas veces habían prestado atención consciente a su respiración ese día. La sala siempre se sumía en un silencio incómodo. «Han respirado aproximadamente 20.000 veces desde que se despertaron», decía en voz baja, «y no han presenciado conscientemente ni una sola. Esta es la paradoja de la existencia moderna. El proceso que más sustenta su vida es el que más ignoran». Hace miles de años, las tradiciones yógicas desarrollaron sofisticadas prácticas de respiración con un propósito específico: regular el sistema nervioso y restablecer la conciencia. Llamaron a una práctica en particular Nadi Shodhana, o respiración alternada por las fosas nasales, y a otra Ujjayi, respiración que suena al océano. Estas no eran ideas místicas, eran tecnologías precisas dirigidas al nervio vago, que actúa como una línea de comunicación directa entre el cerebro y el cuerpo. Imagina por un momento que estás sentado en tu escritorio. Son las 3 de la tarde. Deberías estar terminando ese informe importante, pero tus manos buscan tu teléfono por 15ª vez en la última hora. Abres la aplicación, deslizas el dedo sin rumbo durante 30 segundos, la cierras y vuelves a dejar el teléfono sobre la mesa. 3 minutos después tus manos están ahí de nuevo, como si tuvieran voluntad propia. Sientes la tensión crecer en tu pecho, esa ansiedad familiar que no puedes nombrar. Tu corazón late un poco más rápido. Tienes la mandíbula tensa. Ni siquiera te diste cuenta de cuándo dejaste de respirar profundamente. El neurocientífico reconoció este momento con una claridad clarísima. Este es el instante crítico, enseñó. Cuando estás simultáneamente sobreestimulado y profundamente insatisfecho. Tu sistema nervioso está acelerado, pero tu alma está hambrienta. Buscan en su teléfono algo que nunca podrá proporcionar, la paz que solo se obtiene al volver a sí mismos. Explicó que la mayoría de las personas viven durante años en este estado intermedio de tensión crónica, sin relajarse del todo, sin concentrarse del todo, simplemente existiendo en un estado perpetuo de casi ansiedad. Lo que la neurociencia ha confirmado es que los patrones respiratorios influyen directamente en el sistema nervioso autónomo. A diferencia de la mayoría de las funciones corporales, la respiración se encuentra en la intersección del control consciente e inconsciente. Puedes cambiar conscientemente tu patrón respiratorio, pero la respiración también responde automáticamente a tu estado emocional. Esto convierte a la respiración en la herramienta más directa para restablecer tu sistema nervioso de un estado de sobreestimulación a su estado normal. Consideremos el caso de María, una profesora de 42 años que buscó a un neurocientífico tras darse cuenta de que ya no podía leer un libro entero. Ella, que había dedicado su vida a las palabras y a la enseñanza, apenas podía leer 3 páginas antes de que su mente divagase o sus manos buscaran su teléfono. «Siento que me estoy perdiendo», confesó durante la primera consulta, con lágrimas en los ojos. «Ya no reconozco mi propia mente». El neurocientífico le tomó las manos y le dijo algo que cambiaría por completo su perspectiva. «No te estás perdiendo. Simplemente has olvidado dónde vives y hay un camino de regreso a casa». Este es el mecanismo específico que enseñó a María y a cientos de personas más. Al respirar lenta y pausadamente, especialmente con patrones y proporciones específicos, se activa el nervio vago, que activa el sistema nervioso parasimpático. Este es el estado de descanso y digestión, lo opuesto a la constante ansiedad de lucha o huida que produce la adicción al teléfono. Simultáneamente, la respiración lenta aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador de la flexibilidad del sistema nervioso. Tu cerebro interpreta esta señal como seguridad. Cuando tu cerebro se siente seguro, reduce la búsqueda de dopamina y restaura la función de la corteza prefrontal. Tu capacidad de tomar decisiones mejora. Recuperas el control de los impulsos. El ansia disminuye. El neurocientífico
solía comparar este proceso con la afinación de un instrumento musical. Tu sistema nervioso, decía con una intensidad casi poética, es como un violín expuesto a temperaturas extremas. Las cuerdas están desafinadas, demasiado tensas en algunas zonas, demasiado flojas en otras. La respiración consciente es el proceso de afinar cada cuerda hasta que todo el instrumento vuelva a vibrar en armonía. Contó la historia de Roberto, un ejecutivo de tecnología que revisaba su teléfono más de 200 veces al día. Roberto llegó a la oficina convencido de que no tenía salvación, de que se había dañado el cerebro permanentemente. «Doctor», dijo, «perdí 5 años de la infancia de mis hijos mirando una pantalla. Mientras crecían, estuve ausente, solo presente físicamente. ¿Cómo puedo recuperar eso?». El neurocientífico no ofreció falsas promesas sobre cómo recuperar el tiempo perdido. En cambio, ofreció algo más valioso, un método para recuperar todos los momentos futuros. «No puedes cambiar el pasado», dijo, «pero puedes transformar por completo cómo experimentas cada segundo que está por venir». La técnica de respiración que vamos a practicar combina el antiguo patrón de respiración alternada por fosas nasales con exhalación prolongada, cuya eficacia, según las investigaciones, es especialmente efectiva para la activación parasimpática. Como documentó el neurocientífico Andrew Huberman, extender la exhalación en relación con la inhalación crea un cambio medible en el estado del sistema nervioso en cuestión de minutos. Esto no es gradual. El tono vagal cambia casi de inmediato y el sistema dopaminérgico comienza a recalibrarse. El neurocientífico enfatizó constantemente que esto no era un placebo ni una ilusión. «Hablamos de fisiología documentada», explicó con firmeza científica. «Cuando respiras de una manera específica, literalmente cambias la química de tu sangre, alteras los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, modificas el pH de tu líquido cefalorraquídeo, activas cascadas de neurotransmisores. Esto no es metafórico, es molecular. No luchas contra una adicción con fuerza de voluntad. Estás restableciendo físicamente la neuroquímica que crea la compulsión en primer lugar. Esta comprensión lo cambia todo. No eres débil, no eres defectuoso. Simplemente estás operando con un sistema nervioso secuestrado y que ahora necesita un protocolo de restauración específico. Piensa en tu último intento de dejar el teléfono. Quizás desinstalaste algunas aplicaciones, quizás guardaste el dispositivo en otra habitación, quizás intentaste disciplinarte con reglas estrictas. ¿Y qué pasó? Probablemente, en cuestión de horas o días, volviste a los mismos patrones, sintiéndote aún peor por haber fallado otra vez. El neurocientífico observó este ciclo repetidamente. La gente intenta usar el control cognitivo para combatir un problema fisiológico, explicó. Es como intentar resolver una infección bacteriana mediante afirmaciones positivas. Se necesita la herramienta adecuada para el problema adecuado. Y para un sistema nervioso desregulado, esa herramienta es la respiración consciente y estructurada. La técnica de 8 minutos que estás a punto de aprender no es un simple ejercicio de relajación. Es un protocolo de reinicio neuronal basado tanto en la sabiduría ancestral como en la neurociencia moderna. María, la maestra que ya no sabía leer, practicó esta técnica durante 8 minutos cada mañana durante 3 semanas. Para la 4ª semana, había terminado su primer libro en 2 años. Roberto, el ejecutivo, redujo la frecuencia con la que revisaba su teléfono en un 70% durante el primer mes y reportó haber sentido un cambio fundamental en su funcionamiento mental. Antes de comenzar, busca una posición cómoda para sentarte. La columna debe estar recta pero no rígida. Los hombros relajados, las manos apoyadas en los muslos o en el regazo. Esta postura es importante porque facilita una respiración más profunda y le indica al sistema nervioso que estás en un estado de calma y listo para respirar. Si has tenido mareos con los ejercicios de respiración, mantén esta postura suave y vuelve a la respiración normal si te sientes mareado.
El neurocientífico siempre comenzaba sus sesiones prácticas con estas palabras. Estás a punto de recuperar algo que siempre ha sido tuyo, pero que olvidaste que poseías. No te doy nada nuevo, simplemente te recuerdo cómo acceder a lo que ya existe en tu interior. Fase 1. Establecimiento. Minuto 0 a 1. Cierra los ojos. Deja que tu respiración se acomode a su ritmo natural, sin forzar nada. Lo que suceda en los próximos 7 minutos cambiará no solo cómo te sientes ahora, sino también cómo funciona tu cerebro mañana, la próxima semana, el próximo mes. ¿Estás listo para presenciar esta transformación? No cambies nada todavía, solo observa. Esto dirige tu atención hacia tu interior y prepara tu sistema nervioso para el trabajo que viene. Estás pasando de la estimulación externa a la conciencia interna. Siente el cambio ya. El neurocientífico llamó a este momento inicial el umbral. Estás entre dos reinos, explicó con una intensidad que hizo que sus estudiantes se inclinaran hacia adelante. Detrás de ti está el mundo del ruido perpetuo, las notificaciones interminables, la conciencia fragmentada. Delante de ti hay algo que la mayoría de la gente moderna nunca ha experimentado: un vibrante silencio interior. Pero para cruzar este portal no puedes forzarlo, solo puedes observar y permitir. Relató que durante los primeros meses de su investigación cometió el error de intentar medir los resultados de inmediato, de esperar transformaciones drásticas en los primeros segundos. Fue solo cuando dejó de buscar cambios y simplemente comenzó a observar el proceso que comprendió la profundidad de lo que estaba sucediendo. La transformación más profunda, dijo, es a menudo la más silenciosa. Como una semilla que brota de la tierra, invisible a la vista, pero absolutamente crucial para todo lo que vendrá después. ¿Lo sientes ahora mismo? En este preciso instante en que tu respiración empieza a disminuir de forma natural, sin esfuerzo consciente, algo en tu interior ya sabe cómo hacerlo. Algo más antiguo que tus compulsiones digitales, más profundo que tus ansiedades condicionadas, está empezando a despertar. Fase 2. Nadi Shodhana. Respiración alternada por las fosas nasales. Minutos 1 a 4. Con la mano derecha, flexiona los dedos índice y medio hacia la palma, dejando el pulgar y el anular extendidos. Usarás el pulgar para cerrar la fosa nasal derecha y el anular para cerrar la izquierda. El neurocientífico siempre hacía una pausa aquí para explicar algo que la mayoría de los instructores ignoran. Este gesto de la mano no es arbitrario, decía, demostrando el movimiento con precisión quirúrgica. Los antiguos yogis comprendían algo que la neurociencia moderna apenas está empezando a descifrar. Hay terminaciones nerviosas específicas en las manos que, al colocarlas de ciertas maneras, crean circuitos bioeléctricos que influyen en el cerebro. No se trata solo de levantar los dedos correctamente, se crea un circuito neuronal específico. Explicó que cada fosa nasal está conectada a un hemisferio cerebral diferente. La fosa nasal izquierda corresponde al lado derecho, creativo e intuitivo. La fosa nasal derecha corresponde al lado izquierdo, lógico y analítico. Al alternar conscientemente entre ellas, no solo se equilibra el flujo de aire, sino que se sincronizan ambos hemisferios cerebrales, creando lo que él llamó coherencia neuronal bilateral. Cierre la fosa nasal derecha con el pulgar. Inhale lentamente por la fosa nasal izquierda, contando hasta 4. Luego cierre la fosa nasal izquierda con el dedo anular mientras abre la fosa nasal derecha. Exhale por la fosa nasal derecha, contando hasta 6. Haga una pausa. Ahora mismo, algo extraordinario está sucediendo dentro de tu cráneo. El aire que fluye por tu fosa nasal izquierda estimula los receptores olfativos que envían señales directamente a tu sistema límbico. Pero no solo eso. El patrón específico de 4 tiempos de entrada y 6 de salida crea una proporción matemática que tu nervio vago reconoce como un código de seguridad. Es como si estuvieras escribiendo una contraseña que desbloquea un sistema operativo diferente en tu cerebro. El neurocientífico
Descubrió este patrón específico tras años de probar diferentes proporciones. 4:6 no es casualidad, reveló en una de sus conferencias más reveladoras. Esta proporción corresponde a la secuencia de Fibonacci presente en la naturaleza. Espirales de conchas, pétalos de flores, galaxias en el espacio. Al respirar en esta proporción, literalmente estás alineando tu sistema nervioso con los patrones fundamentales de la existencia. Los antiguos lo sabían intuitivamente. Ahora podemos medirlo con electroencefalogramas. Ahora inhala por la fosa nasal derecha, contando hasta 4. Ciérrala. Exhala por la fosa nasal izquierda, contando hasta 6. Este es un ciclo completo. Continúa este patrón durante los siguientes 3 minutos. Inhala durante 4 minutos. Contén la respiración una vez. Exhala durante 6 minutos. Inhala durante 4 minutos. Exhala durante 6 minutos. Notas cómo tu mente intenta distraerse. Cómo empiezan a aflorar pensamientos sobre lo que necesitas hacer a continuación. Es completamente normal. Tu cerebro está tan acostumbrado a la estimulación constante que el silencio resulta amenazante. El neurocientífico siempre tranquilizaba a sus alumnos sobre esto. Cuando tu mente divaga, decía con genuina compasión, no estás fracasando, estás presenciando el mismo problema que estamos resolviendo. Cada vez que regresas suavemente a la respiración, estás fortaleciendo el músculo de la atención. Cada retorno es una victoria, no un fracaso. Con cada exhalación, imagina liberar la ansiedad acumulada por la dopamina, la ansiedad por las notificaciones, las vibraciones fantasma. Tu sistema nervioso recibe señales claras. Ahora estás a salvo. Estás conectado a tierra. El patrón se vuelve meditativo. Tu mente puede divagar. Esto es normal. Regresa lentamente a tu respiración. Cuenta 4 para inhalar. Cuenta 6 para exhalar. Había un estudiante del neurocientífico, un joven programador llamado Daniel, que al principio se resistió por completo a esta práctica. Esto es demasiado lento, se quejó. Mi cerebro está acostumbrado a procesar millones de bits de información por segundo. ¿Cómo me va a ayudar estar sentado aquí contando respiraciones? El neurocientífico sonrió y dijo algo que cambió por completo la perspectiva de Daniel. Tu cerebro no está procesando millones de bits de información, está siendo bombardeado por millones de bits de ruido y lo confunde con procesamiento. La velocidad sin dirección no es progreso, es solo agitación. Daniel practicó a regañadientes durante una semana. En la 8ª sesión algo cambió. Más tarde lo describió como si se le hubiera levantado un velo. No me di cuenta de lo confuso que estaba todo hasta que la niebla empezó a disiparse, dijo, con los ojos abiertos de par en par al descubrirlo. Fue como si hubiera estado un poco borracho durante años y finalmente hubiera empezado a recuperar la sobriedad. Observa lo que sucede en tu cuerpo ahora mismo. Tu ritmo cardíaco se está desacelerando. La tensión en tus hombros se está aliviando. Tu corteza prefrontal se está activando, mientras tus circuitos de búsqueda de recompensa se están calmando. Literalmente, estás observando cómo tu sistema nervioso se recalibra. Lo que no puedes ver, pero que sin duda está sucediendo, es aún más fascinante. Dentro de tu tronco encefálico, unas estructuras antiguas llamadas núcleos del RAFE comienzan a modular la producción de serotonina. Tu hipotálamo ajusta la liberación de cortisol. Tus glándulas suprarrenales reciben señales para disminuir la producción de adrenalina. No solo te estás relajando, estás orquestando una precisa sinfonía bioquímica que restablece el equilibrio fundamental. El neurocientífico solía comparar este proceso con afinar una orquesta antes de una actuación. Imaginen, decía, una orquesta donde cada músico toca a un tempo diferente, a un volumen diferente, sin coordinación. El resultado es una cacofonía, no música. Su sistema nervioso, tras meses o años de uso excesivo del teléfono, se ha convertido en una orquesta descoordinada. La respiración consciente es como el director alzando la batuta, devolviendo la armonía a cada sección.
¿Empiezas a sentirlo? Esa sensación de cohesión interior, como si partes de ti que estaban dispersas se estuvieran uniendo poco a poco. No fuerces esta sensación. Simplemente observa si está presente, aunque sea sutilmente. Continúa 3 ciclos completos más a tu propio ritmo. No hay prisa. De hecho, cuanto más lento sea el proceso, más profunda será la transformación. El neurocientífico solía decir que la prisa es la característica de una mente fragmentada. Cuando estás verdaderamente presente, explicó, el tiempo cambia de calidad. 5 minutos de verdadera presencia contienen más vida real que 5 horas de distracción constante. Había una profesora de meditación que una vez desafió al neurocientífico durante una conferencia. ¿Por qué centrarse tanto en la técnica?, preguntó. ¿No debería la verdadera meditación ser natural y sin esfuerzo? Él respondió con una pregunta. ¿Enseñarías a alguien a tocar el piano diciéndole que simplemente se siente y lo toque con naturalidad? La técnica no es lo opuesto a la naturalidad, es el camino de regreso a ella. Cuando has olvidado cómo ser natural, necesitas un mapa para volver a casa. Este es ese mapa. Cada inhalación, cada exhalación, cada alternancia entre fosas nasales es un paso hacia el retorno a tu estado original de conciencia. No vas a ningún lugar nuevo. Estás regresando a donde siempre perteneciste, pero olvidaste cómo llegar. Mientras sigues respirando, una pregunta surge del silencio creciente. ¿Cuánto de tu vida has experimentado realmente y cuánto has pasado simplemente en un estado de distracción automática? Y ahora que empiezas a despertar, ¿qué harás con cada momento consciente que recuperes? Fase 3. Reinicio de exhalación prolongada. Minutos 4 a 6. Suelte la posición de las manos y deje que ambas descansen. Ahora practique la respiración simple por ambas fosas nasales, pero exhale aún más. Inhale contando hasta 4 por ambas fosas nasales. Luego exhale contando hasta 8. 4 inhalaciones, 8 exhalaciones. 4 inhalaciones, 8 exhalaciones. Esta exhalación prolongada es la magia. Cuando la exhalación es más larga que la inhalación, cambias decisivamente al dominio parasimpático. Tu nervio vago se activa. Tu amígdala, el centro de alarma de tu cerebro, recibe la señal de que no hay amenaza. Tu sistema de dopamina puede entonces desregularse hacia abajo. El neurocientífico descubrió algo extraordinario durante sus años de investigación, algo que nunca se había documentado adecuadamente. Estaba midiendo la actividad cerebral de un participante durante ese preciso momento de práctica cuando notó algo en el electroencefalograma que lo dejó paralizado. Las ondas cerebrales no solo se ralentizaban, sino que se sincronizaban según un patrón que solo había observado antes en una situación específica, en meditadores con más de 20 años de práctica diaria. Fue en ese momento, relató más tarde en una entrevista, que comprendí que no solo estábamos calmando el sistema nervioso, estábamos accediendo a estados de conciencia que normalmente tardan décadas en desarrollarse. La proporción de 4 a 8 era como una contraseña maestra que abría puertas neuronales que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Siente cómo te vuelves más pesado, más arraigado. El parloteo mental se calma. 4 adentro, 8 afuera. No estás forzando nada. Estás cooperando con la capacidad natural de tu cuerpo para restablecerse. Continúa este patrón durante 2 minutos. Había una neurocirujana llamada Dra. Elena que acudió al neurocientífico no como paciente, sino como escéptica profesional. Había leído sus artículos y pensaba que sus afirmaciones eran exageradas. 8 minutos no pueden reprogramar años de condicionamiento neuronal, declaró en su primera reunión, cruzándose de brazos a la defensiva. Esto contradice todo lo que sabemos sobre la neuroplasticidad. El neurocientífico no discutió. En cambio, la invitó a probarlo mientras monitoreaba su actividad cerebral en tiempo real. Ella aceptó, aún escéptica. A los 6 minutos y 30 segundos de protocolo,
Precisamente durante esta fase de exhalación prolongada, ocurrió algo inesperado. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que luego describió como reconocimiento. Fue como si hubiera vivido en una habitación ruidosa durante tanto tiempo que había olvidado lo que era el silencio, explicó, con la voz aún temblorosa por el recuerdo. Y entonces, de repente, alguien apagó todo el ruido y pude oír mi propia respiración, mis propios pensamientos, mi propio ser por primera vez en años. No fue relajación, fue recuperación. La recuperación de mí misma. Tu mente podría estar muy tranquila ahora mismo. Podrías sentir una sutil sensación de calma y confianza que regresa. Esto es un cambio neuroquímico. Tu cerebro está recordando cómo te sentías antes de la estimulación constante con dopamina. Lo que ocurre en tu interior ahora mismo es tan preciso como cualquier cirugía, pero sin bisturí. El neurocientífico dedicó años a mapear con precisión qué estructuras cerebrales responden en qué orden durante este protocolo. Primero, el tronco encefálico registra el patrón de exhalación extendida y envía señales de seguridad hacia arriba a través del sistema nervioso. Luego la amígdala, que se encontraba en constante hipervigilancia debido al condicionamiento digital, comienza a relajar su control. Esto libera el hipocampo, tu centro de memoria, para que empiece a consolidar las experiencias correctamente de nuevo. ¿Conoces esa sensación cuando los días se confunden, cuando no puedes recordar lo que pasó la semana pasada? Eso ocurre porque un sistema nervioso hiperactivo dificulta la consolidación de la memoria. Tu cerebro está tan ocupado reaccionando que no puede recordar correctamente. Ahora mismo, en este momento, esa función se está restaurando. Pero hay algo aún más profundo que el neurocientífico consideró el verdadero misterio de esta práctica. Lo llamó el despertar del observador. En estados normales de conciencia fragmentada, explicó, no estás viviendo realmente tu vida. Estás siendo vivido por una serie de reacciones automáticas. Pero cuando el sistema nervioso se estabiliza de esta manera específica, surge algo extraordinario, la capacidad de presenciar tu propia experiencia sin ser absorbido por ella. Contaba la historia de un monje budista tibetano que visitó su laboratorio. El monje, que había meditado durante 40 años, probó el protocolo de 8 minutos y permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, dijo a través del traductor, «Has descubierto un atajo. Lo que para algunos lleva años, para otros puede comenzar en minutos. Pero recuerda, el atajo te lleva a la puerta. Aún así, debes elegir recorrerla cada día». Lo que el monje señalaba es crucial. Lo que estás experimentando ahora no es un truco temporal ni una ilusión de bienestar. Es la restauración de tus verdaderas capacidades neuronales. Pero así como un músculo fortalecido necesita ser utilizado para mantener la fuerza, este estado necesita ser revisado regularmente. La buena noticia: cada vez que practicas, el cambio ocurre más rápido y dura más. Literalmente estás reentrenando tu cerebro. Sigue respirando. 4 inhalaciones, 8 exhalaciones. No hay a dónde ir, nada que lograr. Ya estás aquí, ya eres esto. El neurocientífico siempre terminaba esta sección de la práctica diciendo, no te estás convirtiendo en algo nuevo, estás recordando algo viejo. Algo que existía antes de los teléfonos inteligentes, antes de Internet, antes de toda la tecnología que prometía conectarte, pero terminó fragmentándote. Fase 4. Integración. Minutos 6 a 8. Permita que su respiración se normalice. No la fuerce. Simplemente permita que su cuerpo respire naturalmente mientras permanece sentado. Su sistema nervioso se encuentra ahora en un estado de calma activa. Su sistema parasimpático está conectado. Su corteza prefrontal se ha restaurado. Este es el momento que el neurocientífico consideró más crítico de todo el protocolo. Todo lo anterior fue preparación, dijo. Pero en este momento de integración es donde la transformación realmente se consolida.
No solo estás viviendo una experiencia placentera, estás reescribiendo los patrones neuronales fundamentales que rigen tu funcionamiento en el mundo. Había un empresario llamado Carlos que practicó este protocolo religiosamente durante 30 días. El día 31, estaba en una reunión importante cuando su teléfono vibró. Bajó la vista, vio la notificación y entonces ocurrió algo extraordinario. Nada. Simplemente volvió a concentrarse en la conversación. No hubo lucha interna. No requirió fuerza de voluntad. La compulsión simplemente desapareció. Fue de lo más extraño, le describió más tarde al neurocientífico. No es que me resistiera al impulso, es que el impulso ni siquiera apareció. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor que ni siquiera sabía que existía. Observa la calidad de tu claridad mental ahora. Observa la ausencia de deseo. Observa cómo tu cuerpo se siente diferente en comparación con hace 8 minutos. Esto no es imaginación. Es una diferencia medible. Si pudiéramos escanear tu cerebro ahora y compararlo con el escáner de hace 8 minutos, veríamos cambios drásticos. Mayor flujo sanguíneo en la corteza prefrontal, menor actividad en la amígdala, patrones de ondas cerebrales más coherentes. El neurocientífico llevaba un diario con los relatos de todos sus pacientes. Una de las entradas más conmovedoras provino de una mujer de 63 años llamada Sofía, quien había perdido la capacidad de disfrutar de algo. Todo parecía gris, escribió. Estaba viva, pero no estaba viviendo. Tras 6 semanas de practicar este protocolo a diario, escribió una última entrada. Los colores volvieron, no al mundo, a mi mundo. La vida volvió a ser interesante. Ahora te encuentras en un estado que la mayoría de la gente moderna rara vez o nunca experimenta, la verdadera presencia. Pero aquí está la pregunta que determinará todo lo que viene después. ¿Qué harás cuando te levantes de esta posición y el mundo intente arrastrarte de vuelta a los viejos patrones? ¿Cómo protegerás este nuevo estado? Permanece en este estado un momento. Esto es lo que tu cerebro es capaz de hacer cuando no está saturado de notificaciones. Esta es tu base cuando tu sistema nervioso no está en alerta constante. Memoriza esta sensación. Esto es lo que estás reconstruyendo. La mayoría de las personas sienten un cambio inmediato. Su mente se aclara notablemente en cuestión de minutos. La confusión mental que crea la adicción al teléfono comienza a disiparse. Es posible que notes una reducción en la necesidad de revisar el teléfono durante los siguientes 30 a 60 minutos. Esto no es un placebo. Tu sistema nervioso realmente necesita tiempo para recalibrarse ante la adicción, cuando interrumpes el ciclo con este reinicio parasimpático deliberado. El neurocientífico solía hacer una demostración dramática en este punto de sus sesiones. Tomaba su teléfono, lo colocaba sobre la mesa frente a él y decía: «Ahora observa tu relación con este objeto. Hace 5 minutos, si hubiera puesto este teléfono aquí, una parte de ti se habría sentido atraída por él. Tus ojos se habrían desviado repetidamente hacia la pantalla. Tu mano habría ansiado alcanzarlo. Pero ahora es solo un objeto, solo una herramienta. El hechizo se ha roto». Tenía razón. Inténtalo tú mismo ahora. Si tienes el teléfono cerca, míralo. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes urgencia? ¿O una sensación de desapego, como mirar un libro cerrado o unas gafas? Esta diferencia lo es todo. Esta es la distancia entre estar controlado y tener el control. Pero siempre había alguien en el grupo que levantaba la mano y hacía la inevitable pregunta: ¿y cuánto dura? El neurocientífico sonrió porque sabía que esta pregunta revelaba exactamente la mentalidad que la práctica intentaba transformar. «Estás preguntando cuándo pasará el efecto», respondía, como si fuera una pastilla que finalmente desaparece del organismo, pero esto no es un medicamento externo, es una reconfiguración de tu propio sistema operativo interno. La verdadera pregunta no es cuánto dura, sino con qué frecuencia decides reforzarlo. Este patrón funciona mejor si se practica con constancia. Úsalo a primera hora de la mañana, antes de mirar el móvil,
y repítelo siempre que sientas la necesidad de hacerlo. En 24 horas de práctica regular, notarás una mayor concentración en el trabajo. En una semana, experimentarás una mejor regulación emocional y paciencia. El neurocientífico descubrió algo a través de un meticuloso seguimiento de datos durante 5 años. Existe un patrón predecible de recuperación. Durante las primeras 72 horas, los pacientes reportan momentos de claridad intercalados con recaídas en viejos patrones. Es como las olas, explicó, donde la marea cambia lentamente de dirección. Tienes momentos de mar en calma, luego te golpea una ola de vieja compulsión, pero cada ola es un poco más pequeña que la anterior. Había un joven llamado Lucas, de 26 años, que trabajaba en marketing digital. Toda su vida giraba en torno a las pantallas. Llegó a la consulta del neurocientífico en un estado que solo puede describirse como desesperado. «Doctor», dijo con las manos ligeramente temblorosas, «no recuerdo la última vez que terminé una idea completa sin que me interrumpieran. Siento que desaparezco». El neurocientífico reconoció de inmediato la gravedad del caso. Lucas no solo estaba distraído. Experimentaba lo que podría llamarse una fragmentación existencial. Su identidad se había vuelto tan dependiente de la constante validación externa, de los me gusta, los comentarios y las notificaciones, que cuando estaba solo con sus pensamientos no estaba seguro de quién era. «Seré sincero contigo», le dijo el neurocientífico a Lucas. «Los primeros días serán difíciles. Tu cerebro protestará, sentirás ansiedad, inquietud, tal vez incluso algo parecido al pánico. No es que estés fracasando. Es que logras desestabilizar un sistema que te ha dominado. La incomodidad es el precio de la libertad». Lucas practicó el protocolo 3 veces al día durante la primera semana. Llevó un diario detallado que posteriormente formaría parte de los datos de la investigación de Neuroscientist. Día 1. Siento como si tuviera hormigas bajo la piel. Día 3. Hoy cogí el teléfono 17 veces sin darme cuenta, pero también tuve 2 momentos en los que decidí no hacerlo. Día 5. Leí 3 páginas de un libro sin parar. No lo hacía desde la universidad. Tras 4 semanas de práctica diaria, tus niveles basales de dopamina se restablecen. Actividades que antes te parecían aburridas vuelven a ser atractivas. Necesitas menos estimulación para sentirte satisfecho. Tu relación con el teléfono pasa de ser compulsiva a ser intencional. Esta transformación de 4 semanas no es gradual ni uniforme. El neurocientífico trazó las fases con precisión científica. La primera semana es de incomodidad física y emocional. Estás liberando a tu cerebro de la sustancia a la que era adicto, y eso duele. La segunda semana trae lo que él llamó la ventana de la claridad. Empiezas a vislumbrar lo que es posible. La tercera semana suele ser la más desafiante, lo que él llamó la noche oscura de la reconexión, donde tu mente intenta convencerte de que no necesitas esta práctica, de que ya estás bien, de que puedes volver a los viejos patrones con moderación. Esta es la fase en la que pierdo a la mayoría de las personas, admitió el neurocientífico. Porque se sienten mejor, dejan de practicar. Es como dejar los antibióticos cuando uno empieza a sentirse mejor. La infección regresa, a menudo peor que antes. Pero quienes perseveran durante la tercera semana experimentan algo extraordinario en la cuarta. Lucas lo describió como despertar de un sueño que no sabía que estaba teniendo. El día 28, estaba sentado en un café con el teléfono en el bolsillo, observando a la gente a su alrededor. Todos miraban fijamente las pantallas, rostros iluminados por una luz azul, dedos deslizándose, ojos vidriosos. Me sentí como si estuviera presenciando una epidemia por primera vez, escribió en su diario. Y había sido uno de los infectados sin saberlo. No se trata de no usar nunca el teléfono, se trata de recuperar tu capacidad de elegir. Cuando llevas semanas manipulando tu propio sistema de dopamina, necesitas una herramienta de reinicio igual de sofisticada. La respiración artificial es esa herramienta. Aborda la neurobiología, no solo el comportamiento.
El neurocientífico hizo una distinción crucial que lo cambió todo para sus pacientes. No estás en guerra con la tecnología, decía. Estás en guerra con la versión de ti mismo que ha olvidado que tienes una opción. El teléfono no es el enemigo. La inconsciencia es el enemigo. Y la respiración consciente es el antídoto contra la inconsciencia. Relató la historia de un experimento que realizó con 50 participantes. La mitad recibió el protocolo de respiración de 8 minutos. La otra mitad recibió instrucciones detalladas sobre la gestión del tiempo de pantalla, el bloqueo de aplicaciones y los límites de uso. Después de 30 días, el grupo de respiración mostró una reducción promedio del 73% en el uso compulsivo del teléfono. El grupo de gestión del tiempo mostró una reducción del 17%. La gente se sorprendió con los resultados, informó el neurocientífico. Pero yo no, porque no se puede usar el control cognitivo para resolver un problema que opera por debajo del nivel cognitivo. Hay que profundizar. Hay que cambiar la fisiología que genera la conducta. Llega un momento para todos los que practican fielmente este protocolo. El neurocientífico lo llamó el momento del reconocimiento. Es cuando te das cuenta de que no solo has cambiado tu relación con tu teléfono, has cambiado tu relación con tu propia mente. Ya no estás a merced de cada impulso, cada deseo, cada compulsión. Ahora hay un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio reside tu libertad. Para Lucas, ese momento llegó el día 42. Estaba en una reunión importante. Su teléfono vibró 3 veces seguidas. 3 meses antes, se habría disculpado y revisado de inmediato. Pero ese día, simplemente reconoció mentalmente las vibraciones y se mantuvo presente en la conversación. Después de la reunión, revisó su teléfono sin prisa, respondió lo necesario y lo guardó. Parece poco, le dijo al neurocientífico, pero para mí fue como escalar el Everest. Tenía el control. Por fin, después de tanto tiempo, volví a tenerlo. Pero aquí está la verdad que nadie quiere oír. Este nuevo control no es permanente a menos que lo protejas. El mundo no ha cambiado. Los algoritmos siguen ahí, diseñados para secuestrar tu atención. Así que la pregunta final sigue en pie. Ahora que conoces el camino de regreso a ti mismo, tendrás el valor de recorrerlo cada día. Estás reconfigurando la respuesta de tu sistema nervioso a la estimulación desde su origen. Muchos descubren que esta práctica se convierte en la base de su día. Un momento en el que realmente reconectan con su propia mente antes de que las exigencias del mundo se apoderen de ti. Es meditación sin necesidad de ningún sistema de creencias. Es explorar la neurociencia a través de tu propia fisiología. Es una tecnología ancestral que la neurociencia moderna ahora valida. El neurocientífico solía terminar sus sesiones con una historia que se quedaba grabada en la memoria de la gente durante años. Se trataba de un hombre llamado Paul, un ejecutivo de 52 años que había construido un imperio empresarial, pero había perdido por completo el contacto con su propia vida. Podía gestionar presupuestos multimillonarios, dirigir a cientos de empleados y negociar acuerdos complejos. Pero no podía pasar 10 minutos sentado con sus propios pensamientos sin sentir un vacío devastador. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, le dijo Paulo al neurocientífico en su primera sesión. No es que sea adicto a mi teléfono, es que cuando no lo miro ya no sé quién soy. El teléfono ha llenado tanto espacio que cuando lo dejo, solo queda un vacío donde antes estaba mi identidad. Esta confesión tocó algo profundo en el neurocientífico. No se trataba solo de dopamina o circuitos neuronales, se trataba de algo más fundamental, la pérdida de la autoconciencia en la era de la conectividad perpetua. No has perdido quién eres, le dijo a Paul con firmeza. Solo has olvidado dónde buscar, y te voy a mostrar el mapa de vuelta. Paulo practicó religiosamente el protocolo de 8 minutos durante 6 meses. El primer mes reportó claridad mental. El segundo, sus relaciones familiares comenzaron a cambiar. Su esposa notó que estaba realmente presente durante las conversaciones. Sus hijos comentaron que parecía diferente, más tranquilo, más accesible. El tercer mes ocurrió algo extraordinario.
Estaba sentado solo en su oficina después de un largo día cuando se dio cuenta de que simplemente estaba sentado, no revisando correos electrónicos, no planeando la siguiente reunión, simplemente sentado. Y no se sentía incómodo. Fue la primera vez en quizás 20 años, relató más tarde con lágrimas en los ojos, que experimenté silencio interior y no sentí la necesidad de llenarlo de inmediato. Y en ese silencio descubrí algo que había olvidado por completo: a mí mismo, mi verdadero yo. No el que responde a las notificaciones o gestiona las crisis, el que simplemente existe. Antes de terminar este video, practique esto una vez, no más tarde, ahora mismo. Programe un temporizador de 8 minutos y experimente de lo que su cerebro es realmente capaz cuando recibe la señal de reinicio correcta. La claridad que siente después es real, es medible, es repetible. El neurocientífico siempre enfatizó que el mayor obstáculo no era la técnica en sí, sino la resistencia a empezar. Tu cerebro, adicto a la dopamina, creará 1000 razones para posponerlo, advirtió. Estás demasiado ocupado, lo harás más tarde. Solo necesitas revisar una cosa más primero. Reconoce estas voces por lo que son, la compulsión misma intentando preservarse. Tu práctica no comienza cuando te sientes listo. Comienza cuando decides que tu libertad es más importante que tu comodidad. Mantuvo registros detallados de todos sus pacientes a lo largo de los años. De las 347 personas que completaron su protocolo, 283 reportaron transformaciones significativas y duraderas. Pero aquí está el dato que más le impresionó. De los 64 que no experimentaron un cambio permanente, 61 nunca completaron más de 2 semanas consecutivas de práctica. La técnica no falló. La constancia sí. Esto no es magia, solía decir el neurocientífico en sus últimas clases. Es biología. Y la biología requiere repetición. Tu cerebro ha cambiado durante meses y años de uso compulsivo del teléfono. No se revertirá por completo en 3 días de práctica, pero empezará a cambiar. Y cada día de práctica fortalece los circuitos de atención y debilita los de compulsión. No solo estás creando un nuevo hábito, estás reconstruyendo la arquitectura fundamental de cómo procesas la realidad. Comparte esto con alguien que conozcas que esté luchando contra la adicción al teléfono. Envíale este video. No tienen poca fuerza de voluntad. Están neurológicamente secuestrados. Necesitan este reinicio. Había una profesora de secundaria llamada Ana que usaba este protocolo no solo para ella, sino también para sus alumnos. Empezaba cada clase con 3 minutos de respiración consciente. Al principio, los adolescentes se quejaban y se resistían. «Esto es una tontería», decían. «¿Por qué no podemos usar nuestros teléfonos?». Pero Ana persistió. Después de 6 semanas, ocurrió algo extraordinario. Los propios alumnos empezaron a pedir el ejercicio de respiración. Se dieron cuenta de que podían concentrarse mejor, retener la información con mayor facilidad y sentirse menos ansiosos. Un estudiante de 16 años llamado Rafael se le acercó un día después de clase. «Profesora Ana», dijo con vacilación, «eso de la respiración que nos enseñó, lo usé anoche cuando tuve un ataque de pánico, y funcionó. Por primera vez pude calmarme sin necesidad de distraerme con videos o juegos. Simplemente respiré y recuperé». Ana compartió esta historia con el neurocientífico, quien guardó silencio un largo rato. «Este es el futuro que intento construir», dijo finalmente. «Una generación que entienda que tiene herramientas internas, que no necesita ser rehén de su propio sistema nervioso, que puede elegir la presencia en lugar de la distracción. Tu mente tiene más potencial de transformación del que crees. La respiración es tu punto de acceso directo. Empieza hoy». El neurocientífico concluyó sus conferencias más importantes con una lección extraída de su propia experiencia. Él también había luchado con la atención fragmentada, con la tiranía de la conectividad constante. «No te lo digo desde un pedestal», admitía siempre. «Te lo digo como alguien que se ahogó en el mismo océano digital
y tuvo que aprender a nadar de vuelta a la orilla. La diferencia entre nosotros ahora no es que yo sea más fuerte, es que aprendí la técnica de natación y ahora te la estoy transmitiendo. Él enseñó que cada vez que practicas esos 8 minutos, no solo estás reiniciando tu sistema nervioso, estás haciendo una declaración de soberanía. Estás diciendo, mi atención me pertenece, mi conciencia es mía, mi vida es mía para vivirla, no para que me la roben algoritmos diseñados para adictarme. Esta no es una declaración pequeña. En un mundo que se beneficia de tu distracción, elegir la presencia es un acto revolucionario. Antes de cerrar este video y regresar al mundo que espera capturar tu atención de nuevo, haz una pausa. Solo una respiración consciente. Siente cómo entra el aire por la nariz. Siente cómo se expande tu pecho. Siente cómo la exhalación libera no solo el aire, sino todo el condicionamiento que te decía que no tienes control sobre tu propia mente. Porque lo tienes. Siempre lo has tenido. Solo necesitabas que te lo recordaran. El neurocientífico solía concluir con estas palabras, que se convirtieron en una especie de mantra para quienes seguían su programa. No eres tu teléfono, no eres tus notificaciones, no eres la suma de tus distracciones. Eres la conciencia que presencia todo esto. Y esa conciencia, cuando se nutre y protege, es infinitamente más poderosa que cualquier algoritmo jamás diseñado. Este viaje que iniciaste al ver este video no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Cada mañana, al despertar, tienes una opción. Puedes tomar tu teléfono inmediatamente, entregando esos primeros y valiosos momentos de conciencia a las fuerzas que quieren fragmentarte. O puedes sentarte erguido, cerrar los ojos y practicar los 8 minutos que recuperan tu soberanía interior. Esta elección parece pequeña, solo 8 minutos, pero decisiones pequeñas y constantes crean vidas radicalmente diferentes. La persona que serás en 6 meses, en 1 año, en 5 años, no estará determinada por grandes gestos dramáticos, sino por estas pequeñas decisiones cotidianas. Decidir respirar conscientemente, decidir estar presente, decidir ser libre. Si este video te conectó, si sentiste un atisbo de reconocimiento de que hay otra forma de vivir, deja un comentario abajo. Incluso si comentas anónimamente, simplemente di, empiezo hoy. Estas 3 palabras tienen poder. Transforman la intención en compromiso. Marcan el momento en que decidiste recuperar tu propia mente. Dale me gusta a este video si valoras tu libertad cognitiva. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo herramientas prácticas basadas en la neurociencia que te devuelvan el control sobre tu propia conciencia. Y compártelo con alguien a quien ames que esté pasando por momentos difíciles. Porque la mayor plaga de la era moderna no es un virus visible. Es la fragmentación silenciosa de la atención humana. Y el antídoto está en tus manos, en tu aliento, en tu decisión de despertar. El neurocientífico dedicó su vida a esta misión no por ansias de fama o fortuna. Lo hizo porque vio, con claridad científica y compasión humana, que nos encontramos en una encrucijada como especie. Podemos continuar por el camino de una fragmentación cada vez mayor, donde la tecnología nos utiliza más de lo que nosotros la utilizamos. O podemos despertar, respiración a respiración, momento a momento, de vuelta a nuestra verdadera naturaleza como seres conscientes y presentes. La decisión es tuya, siempre lo ha sido, siempre lo será, y empieza ahora. Respira y recuerda quién eres realmente.